En este video hablaré de lo que son las notificaciones que están en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Es el capítulo 5 que comprende del artículo 105 al 128. Bueno, dice que en el artículo 105 las notificaciones se verificarán dentro de los 7 días siguientes de aquel en el que el notificador reciba los expedientes o las actuaciones correspondientes. O las actuaciones, siempre que este código o el juzgador no disponga en estas otra cosa. Se impondrá de plano a los infractores de lo anterior una multa que no excederá del importe de 15 días de salario cuando reincidan sin causa justificada por más de 5 ocasiones. Serán destituidos de su cargo sin responsabilidad para el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, previa evidencia de defensa en los términos que disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Para los anteriores efectos, los notificadores de los tribunales deberán de llevar un registro donde se hagan constar las fechas de recepción de los expedientes o actuaciones respectivas. Artículo 106. Las notificaciones serán personales o por cédula, por el boletín judicial o por lista de acuerdos, por edictos, por correo, por telégrafo, por instructivo o por medios electrónicos, observándose en cada caso lo que se dispone en los artículos siguientes. Artículo 107. Las partes en el primer escrito o en la primera diligencia judicial en el que intervengan deben designar domicilio ubicado en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones que deban ser personales y se practiquen las diligencias que sean necesarias. En su defecto, las notificaciones, aun las que conforme a reglas generales deban hacerse personalmente, se les harán por el boletín judicial o por medio de lista de acuerdos que se fijarán en lugar visible y de fácil acceso en el tribunal en los lugares donde no se publique el boletín. Igualmente deberán designar domicilio en el que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan o a las que tengan intereses que se les notifique. Los servidores públicos serán notificados siempre en su residencia oficial, por medio de oficio, por correo en pieza certificada con acuse de recibo, cuando el negocio interese a la oficina de que se trate. No se hará notificación alguna a la persona contra quien se promueva hasta que se subsane la omisión, a menos que dichas personas ocurran espontáneamente al tribunal a notificarse o que la ley disponga otra cosa. Artículo 108. Entre tanto que un litigante no hiciera nueva designación del domicilio en donde se practiquen las diligencias y se hagan las notificaciones, en el que para ello hubiere designado. En caso de no existir dicho domicilio o de negativa de recibirlos en el señalado, se le hará por boletín judicial o mediante lista de acuerdos en el lugar donde aquel no se publique, y las diligencias en que debiera tener intervención se practicarán en el local del juzgado sin su presencia. Se equipara a una negativa a recibir notificaciones el hecho de que el servidor público que practique la diligencia encuentre cerrado el domicilio señalado con tal fin 2 o más veces, de lo que deberá expresarse expresamente asentarse razón en autos. Artículo 109. Será notificado personalmente en el domicilio de los litigantes y del agente de la Procuraduría Social. 1. El emplazamiento del demandado a juicio y siempre que se trate de la primera notificación en cualquier procedimiento judicial, aunque sean diligencias preparatorias. 2. La citación para absolver posiciones para el reconocimiento de libros y documentos, salvo las que este código permita se reciban sin citación de la contraria. 3. Solución que se dicte cuando se dejare de actuar más de 4 meses por cualquier motivo. 4. El requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo. 5. Cuando se haga saber el envío de los autos a otro tribunal. 6. La sentencia definitiva o interlocutoria cuando no se dicten dentro del término señalado en este código y los autos definitivos que pongan fin a un procedimiento. Y 7. En los demás casos en que la ley o el juzgador así lo ordene. Artículo 109. Será notificado personalmente en el domicilio de los litigantes, del agente, de la Procuraduría Social y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 1. El emplazamiento del demandado a juicio y siempre que se trate de la primera notificación en cualquier procedimiento judicial, aunque sean diligencias preparatorias. 2. La citación para absolver posiciones para el reconocimiento de libros y documentos, salvo las que este código permita se reciban sin citación la contraria.
3. La primera resolución que se dicte cuando se dejare de actuar más de 4 meses por cualquier motivo. 4. El requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo. 5. Cuando se haga saber el envío de los autos a otro tribunal. 6. La sentencia definitiva interlocutoria cuando no se dicten dentro del término señalado en este código los autos definitivos que pongan fin a un procedimiento. Y 7. En los demás casos en que la ley o el juzgador así lo ordene. Artículo 110. Cuando variare el personal de un tribunal no se proveerá decreto haciendo saber el cambio, sino que al calce del primer proveído que se dictare. Después de ocurrido el cambio, se pondrán completos los nombres y apellidos de los nuevos servidores públicos, solo que el cambio ocurriese cuando el negocio está pendiente de sentencia, se mandará hacer saber a las partes mediante notificación personal. Artículo 111. La primera notificación se hará personalmente al interesado, a su representante o procurador en el domicilio designado, y no encontrándolo el notificador cerciorado de que allí vive, le dejará instructivo en el que hará constar la fecha y hora en que lo entregue, el nombre y apellido del promovente, el juez o tribunal que mande practicar la diligencia, el número de expediente o toca, la determinación que se mande notificar y el nombre y apellido de la persona a quien se entregue, recogiéndole la firma en el acta o, en su defecto, la razón por la que se negó a hacerlo. Artículo 112. La diligencia de emplazamiento se realiza personalmente con el demandado. El servidor público judicial deberá de cerciorarse de la identidad del mismo en la forma prevista por el artículo 70 de este código, o dar fe de que lo conoce, haciendo constar en el acta esa circunstancia si se trata de emplazamiento a juicio o de requerimiento, y solo si a la primera busca no se encuentra el demandado. Se dejará citatorio para hora fija del día siguiente, y si no espera se le hará la notificación por cédula. En todo caso, la notificación y la cédula contendrá 1. Nombre del servidor público que haya dictado la resolución. 2. El juicio en que se pronuncia y número de expediente. 3. Breve relación de la resolución que se notifica. 4. Día y hora en que se hace la notificación. 5. Término para contestar la demanda o para cumplir el requerimiento. 6. Nombre de la persona en poder de quien se deja. Y 7. Firma del servidor público que practique la notificación y de quien la recibe o expresión de su negativa. El caso de que el interesado se niegue a recibir la notificación y en el supuesto de que las personas que residan en el domicilio se rehúsen a recibir la cédula, esta deberá fijarse en la puerta de entrada del domicilio y de ello se sentará razón en los autos, dejando copia simple de la demanda, de los documentos exhibidos con la misma y del auto que lo ordene, en los que se asentará la constancia prevista en el artículo anterior. Cuando la diligencia de emplazamiento se entienda personalmente con el demandado, el servidor público judicial deberá cerciorarse de la identidad del mismo en la forma prevista por el artículo 70 de este código, o dar fe de que lo conoce, haciendo constar en el acta esa circunstancia. 12. Copias en los casos de los dos artículos anteriores se entregarán a los parientes o empleados del interesado, o en su defecto a cualquiera otra persona que viva o se encuentre dentro del domicilio, después de que el notificador se hubiera cerciorado de que allí vive o de que es el principal asiento de sus negocios, de todo lo cual se asentará razón en la diligencia, incluyendo el medio o la fuente de que valió o las fuentes de información a que tuvo que recurrir para adquirir la certeza señalada. 113. Si el servidor público judicial recibe informes del lugar en que habitualmente trabaja, el que debe notificar, sin necesidad de que el notificación especial, pasará a darle conocimiento de la diligencia, asentando razón de ello en los autos. Artículo 114. También puede notificarse personalmente al interesado en el lugar donde se encuentre, siempre que el servidor público judicial se cerciore de su identidad en la forma establecida por el artículo 70 de este código y asiente razón de ello. Artículo 115. Cuando por culpa del actor no se emplace personalmente el demandado, se impondrá al responsable una multa por el importe de 17 a 70 días de salario mínimo si el asunto fuere de la competencia de los jueces de primera instancia o de las salas del tribunal, de 4 a 17 días de salario mínimo si lo fuere de la competencia de los jueces menores y de 1 a 4 días de salario mínimo. Trata de negocios de un juzgado de paz sin perjuicio de las demás penas que correspondan por los delitos que resultasen cometidos. Artículo 116. Cuando se trate de notificar a peritos, a terceros que sirvan de testigos o a personas que no sean parte del juicio, se pueden hacer personalmente por instructivo en sobre cerrado y sellado.
conteniendo la determinación del tribunal que mande practicar la diligencia. Estos sobres pueden entregarse por conducto de la policía, de las partes mismas o de los notificadores. Las mismas personas pueden ser notificadas también por correo certificado, con acuse de recibido o por telégrafo en ambos casos, a costa del proveniente, debiéndose tomar razón en el expediente mediante constancia que asiente el oficial mayor notificador. Cuando se haga por telegrama se enviará por duplicado a la oficina que se ha transmitido, la cual devolverá con el recibo sellado uno de los ejemplares que se agregará al expediente, levantándose constancia tanto de la fecha de envío y de folio correspondiente de la comunicación del correo o telégrafo de recepción del destinatario. Artículo 117. Procede la notificación por edictos: 1. Cuando se trata de personas inciertas; 2. Cuando el acto está. Recordar que se trata de persona cuyo domicilio se ignora. Previo informe de la Policía Municipal del domicilio demandado. En este caso, el juicio deberá seguirse con los trámites y solemnidades que se establecen para la rebeldía en ausencia del contumaz. Y 3. En todos los demás casos previstos por la ley. En los casos de las fracciones 1 y 2 de este artículo, los edictos se publicarán 3 veces de 3 en 3 días en el Boletín Judicial o en el Periódico Oficial del Estado, así como en un diario de los de mayor circulación en la entidad. En los casos de emplazamiento, la síntesis de la demanda y se le hará saber al demandado que tiene un término de 30 días contados a partir de la última publicación para contestar las demandas. Artículo 118. La segunda y anteriores notificaciones se harán personalmente a los interesados o a sus abogados patronos si se concurren al tribunal o juzgado respectivo, hasta antes de las 12 horas del tercer día, contando desde el mismo en que se dicten las resoluciones en que se hayan de notificarse. En su defecto, la resolución se tendrá por notificada mediante su publicación en el Boletín Judicial o la lista de acuerdos donde no exista este, y surtirá sus efectos a las 12 horas del día siguiente de la misma. No se incluirán en la lista los juicios o resoluciones que tengan por objeto la separación de personas, requerimientos de pago, mandamiento de embargamiento, aseguramiento de bienes, otras diligencias semejantes o urgentes, a juicio del juez. Artículo 119. También podrán hacerse notificaciones a los autorizados de las partes cuando en autos hayan sido facultados el efecto por sus clientes. Artículo 123. Las notificaciones también podrán hacerse a través de los medios electrónicos de comunicación de que disponga el tribunal, siempre y cuando el interesado lo solicite, existe acuerdo que lo autorice y quede prueba fehaciente de la práctica de las mismas. Artículo 124. Los notificadores o servidores públicos judiciales facultados para ello harán constar en los autos respectivos el número y la fecha del boletín judicial y en su caso la fecha de la lista en que se ha hecho la publicación del acuerdo o resolución que se notifique. Artículo 125. Deben firmar las notificaciones las personas a quienes se hacen. Si éstas no supiesen o no quisieran firmar, lo hará el secretario notificador o quienes hagan sus veces, haciendo constar esta circunstancia a toda persona. Dará copia siempre de la resolución que se le notifique. De toda notificación se sentará razón en autos en la que se expresará el día, hora, lugar y medio por el cual se practicó y deberá realizarse la misma por el servidor público judicial a quien corresponda. Por último, artículo 126. Lo prevenido en este capítulo se observará siempre que por la ley no se disponga expresamente otra cosa.